A continuación, estudiaremos lo que es las capas o los layers. Para ello, tengo un plano previamente hecho donde ya he construido o he diseñado o he creado algunas capas. Muy bien, el comando capas o layer lo podemos obtener simplemente diciendo layer, enter, y automáticamente se abre un cuadro de diálogo de capas. Este cuadro de diálogos lo podemos encontrar así suelto. Voy a reducirlo un poco de tamaño y empecemos por decir que este cuadro tiene una ruedita aquí, que es una ruedita para configurar, y yo acostumbro a anclarlo a la derecha, o también ustedes pueden anclarlo a la izquierda si lo prefieren. Entonces él se anclará en esta parte. Yo le dejo habilitada la opción donde dice permitir anclaje y donde dice ocultar automáticamente, de manera que cuando yo saco el mouse hacia el dibujo, ella se oculta automáticamente. Bien, pues vamos a empezar por mirar en dónde están las capas. Aquí en la parte superior de la pestaña Inicio hay un grupo de herramientas que se llama capas y está activo las propiedades de capa porque en este momento ellas están aquí. Si yo las cerrara de ahí, automáticamente este comando dejaría de estar activo. También lo puedo obtener dándole clic aquí y volvemos a hacer lo mismo. Le decimos anclar a la izquierda, ahí está, voy a darle la opción, anclar a la izquierda y automáticamente él se ancla a la izquierda. Bien, para ello entonces ahora lo que tenemos que mirar es que yo en este momento ya tengo creadas un número de capas que corresponden a los elementos que he dibujado en mi plan. Estas capas también están aquí desplegando esta pestaña y las puedo también administrar desde aquí. Muy bien, en este momento, bueno, yo voy a poner como capa activa la capa de muros, por ejemplo, y vamos a mirar que todas estas opciones que están aquí son las mismas que están aquí y las vamos a estudiar. Bueno, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es decir que para crear una capa, lo que tengo que hacer es darle clic aquí donde dice nueva capa y automáticamente se va a crear debajo de la capa que tiene el chulito o la palomilla, una capa nueva a la cual yo le voy a poder poner un nombre nuevo. Por ejemplo, en este plano pues yo no tengo ningún tipo de vegetación, pero voy a poner una capa que se llama vegetación. Y aquí ya le empiezo a administrar de qué color quiero usar la vegetación y todas las demás cosas que vamos a usar de aquí en adelante. Quiero que las vegetaciones que yo dibuje salgan con una línea bien fina, entonces le voy a poner 0.09 y le voy a decir aceptar por ahora, y esta capa la creé simplemente para que ustedes sepan cómo se crea una capa nueva. Muy bien, también yo puedo eliminar capas, entonces ahora voy a seleccionar la capa vegetación y como en la capa vegetación no hay nada dibujado, pues ella me va a permitir que yo la elimine. Entonces le voy a decir aquí suprimir y automáticamente la capa se suprime. Pues bien, lo primero que vamos a mirar es que aquí donde dice estado aparecen unas capas en un color azulito con un borde como negrito, y estas son las capas que están activas o que tienen elementos dibujados. Luego viene una capa que tiene un chulito verde. Esta es la capa que en este momento está activa. Aquí la vemos y es la capa con la que yo puedo dibujar en este momento. Si en este momento yo quisiera dibujar un objeto, le doy clic y aquí este objeto se acaba de dibujar en la capa muros, como lo ven ahí. Ahora bien, más abajo hay unas capas que no tienen ningún tipo de sombra alrededor, aparecen como una hoja blanca. Estas capas son las capas que no tienen ningún elemento y que se pueden eliminar. Yo puedo seleccionarla y decirle eliminar capa y esta capa se eliminó.
automáticamente. Bien, entonces ese es el estado de las capas. Por otra parte está el nombre. El nombre de las capas yo lo puedo administrar para darle un orden por, digámosle que un orden alfabético. Yo acostumbro a ponerle número antes del nombre a mis capas para tenerlas, las que yo cree, para tenerlas de primero aquí, por si yo traigo algún objeto de internet y este trae varias capas, entonces ellas se van a meter en la parte de abajo y no van a interferir con mis capas y no importa el nombre que traigan. Eso en cuanto al nombre de las capas. Yo puedo cambiarle el nombre a la capa, ¿no? Por ejemplo, esta capa se llama dos muros, entonces yo le puedo dar doble clic y le puedo cambiar el nombre a solo muros. Y ahora la capa se va a llamar solo muros. Muy bien. Voy a volverle a cambiar el nombre, voy a decirle dos muros, que es como yo acostumbro a nombrarlas. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Muy bien. Cuando abrimos AutoCAD por primera vez vienen dos capas por defecto, ¿no? La primera es la capa 0. Entonces todo lo que hemos dibujado hasta esta fecha del curso lo hemos dibujado en capa 0. La capa 0 tiene una particularidad y es que todo lo que yo dibuje ahí lo puedo imprimir. En cambio, la otra capa, que es la capa Depth Points, esta capa también viene por defecto y se dibuja y se visualiza, pero no se imprime. Ya más adelante vamos a mirar aquí en donde está el trazo, que esta capa no trae una impresora activa. Por esta razón no se va a imprimir. Bien, ahora pasamos a donde dice que la capa está activa o que la capa está inactiva. Esto quiere decir que yo puedo encender o apagar mis capas. Por ejemplo, yo tengo una capa creada que se llama textos y tengo otra que se llama acotación. Esta se llama acotación, esta se llama textos y voy a ir a desplegar aquí y voy a buscarla. Entonces voy a apagar la capa acotación y voy a apagar la capa textos y automáticamente vamos a ver que en mi dibujo se apagaron las cotas y se apagaron los textos. Esto también lo puedo administrar desde la parte superior, diciéndole aquí que encienda la capa de textos y que encienda la capa de acotación. Bien, luego viene una capa que se llama inutilizar, en inglés la llaman como congelar. Entonces, esta capa lo que hace es que simplemente yo, si selecciono la misma capa textos y la misma capa acotación, pues estas capas igual se van a apagar. Entonces, digamos que la función es casi que la misma. La diferencia radica es que en la presentación también ellas se van a apagar. Muy bien, digamos que la función de estas dos herramientas es muy similar. Muy bien. Lo otro que yo puedo, bueno, voy a encenderlas nuevamente porque las quiero encendidas para el ejercicio que estamos haciendo. Luego viene la capa de bloquear. Esto lo que significa es que el elemento se sigue visualizando, voy a bloquear las cotas y voy a bloquear los textos. Bien, no tengo nada en contra de las cotas ni de los textos, pero son el ejemplo que escogí. Fíjense que ellas aparecen con un color más tenue y si yo intento seleccionarlas y luego desplazarlas, no me va a dejar hacer nada. ¿Por qué? Porque me aparece un candadito encima. En cambio, estos objetos sí se van a dejar seleccionar. Eso es bloquear capas. También se pueden bloquear desde aquí y desbloquear desde aquí. Entonces la voy a desbloquear, ahí aparecieron, y voy a desbloquear las cotas y ahí aparecieron. Bien, pasamos ahora a lo que tiene que ver con el color. Bien, inicialmente el color responde a un fondo negro que yo estoy utilizando para dibujar y los colores me van a permitir una mejor visual de los elementos que yo estoy dibujando. Pero también más adelante nos vamos a dar cuenta que tienen que ver con el tipo de plumas que yo voy a usar para imprimir. Entonces en ese caso, pues ya vemos que de todas maneras es importante saber seleccionar los colores.
Por otra parte, hay una columna que me muestra el tipo de línea. El tipo de línea, fíjese que casi todas por defecto vienen continua. En este caso yo hice una capa de ejes y el tipo de línea es esta que se llama ACAD ISO. Vamos a revisarla desde aquí y vemos que ACAD ISO es línea, punto, línea, punto. Voy a acercarme aquí a los ejes y ahí está, línea, punto, línea, punto. De esta manera, si yo me paso a la capa ejes como la capa predeterminada, vamos a notar varias cosas. Primero, que el chulito pasó a la capa ejes. Y segundo, que lo que yo dibuje aquí se va a dibujar con una línea de trazo, punto, trazo, punto. ¿Por qué? Porque está en la capa ejes. Bien. Seguidamente tenemos el grosor. Entonces, fíjese que aquí he manejado un grosor diferente para las columnas, un grosor diferente para los muros y un grosor diferente, por ejemplo, aquí en mi caso para los ejes. Bien, recuerden que activando, en la parte inferior el grosor de los muros, entonces veremos los diferentes grosores de línea que tenemos en nuestras capas. De esta manera, si yo me paso para la capa de columnas y dibujo un elemento, este elemento se va a dibujar con el grosor que yo le determiné. Bien, ahora me voy a ubicar aquí y voy a mirar el tema de la transparencia. Bien, el tema de la transparencia muy poca gente lo usa porque pues, no es tan necesario, pero bueno, pues vamos a mirarlo y vamos a ponerle, por ejemplo, a las columnas un valor de transparencia de 90 para que lo notemos. Voy a decirle aceptar y voy a pasar aquí al dibujo y vemos que nuestras columnas se ven en un 90% ocultas. Esto pues para el efecto de que queramos dibujar algún objeto que se vea como en segundo plano o algo así. Bien, bueno, no, pues para restituirlo, pues diremos aquí que la transparencia será 0, para que sea totalmente visible. Bien, bueno, luego viene el estilo de color de trazado, pero este estilo de color de trazado lo manejamos nosotros ya es al momento de la impresión. Luego viene lo que tiene que ver con la impresora. Si yo luego más adelante voy a hacer una impresión y, por ejemplo, la impresora de las columnas está bloqueada, pues automáticamente sé que en la impresión esta figura no va a salir. Entonces voy a dejarla desbloqueada. Por ejemplo, aquí hay una impresora que está bloqueada, pero no me interesa porque recuerde que esta capa, como tiene este elemento blanco, pues no tiene ningún objeto en ella y la puedo eliminar. Y por último está el tema de las ventanas gráficas. Entonces recuerden que tenemos una pestaña de presentación y en estas ventanas gráficas nosotros podemos utilizar o inutilizar algunos de estos objetos. Entonces cuando yo en las capas, por ejemplo, bloqueo en las ventanas gráficas las columnas, aunque bueno, no sé porque digamos aquí en este caso es la capa predeterminada, pero a la hora de imprimir igual no va a salir. Bueno, bien, esto pues es importante conocerlo. Ahora vamos a mirar que a la hora de nosotros quisiéramos pasar todos los elementos a una capa que se llame capa 0, entonces lo pudiéramos hacer. Por ejemplo, digamos que yo tengo los muebles y las puertas y los sombreados y bueno, en fin, todas estas capas y yo quiero pasar todo a la capa 0. Entonces yo puedo seleccionar esto, todo, menos la capa 0. Entonces voy a darle clic derecho y le digo fusionar las capas seleccionadas y yo las puedo fusionar todas en la capa 0. Le digo aceptar y me dice que las capas que están seleccionadas se fusionarán con la capa 0. Voy a decirle que sí y me dice que una capa no se ha podido fusionar. Vamos a mirar y resulta que la capa que no se puede fusionar es la de columnas porque es la capa que está activa. Bien, entonces si vamos a nuestro dibujo vemos que todo se pasó a la capa 0, bien,
menos las columnas porque son las que están fusionadas. Bien, algunos dirán, bueno, ¿y estos elementos por qué no se fusionaron? Sí se fusionaron, fíjense que son de la capa 0, pero como hacen parte de un bloque, entonces en ese bloque ellas están de otro color, pero son capa 0. Entonces más adelante miraremos el tema de los bloques y entenderemos esto. Bueno, voy a darle control Z para volver este dibujo a la normalidad y que vuelvan a aparecer todas mis capas. Bien, lo que sigue ahora es una serie de comandos que nos van a facilitar la vida a la hora de dibujar, ¿no? Entonces vamos a mirar estos comandos. Desde estos dibujos yo acostumbro a trabajar con el grosor de línea desactivado para poder tener una mejor visual. Bueno, pues vamos a mirar algunas herramientas de las capas. Entonces, recuerde que dentro de estas propiedades de capas ya vimos todo lo que teníamos que ver. Voy a dejar aquí la capa de columnas como la capa activa. Y vamos a empezar a mirar algunos comandos. Por ejemplo, el comando Light Off, Enter. Este comando, al darle clic, me permite a mí desactivar algunas capas. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí a la capa de cotas y le digo Enter, vamos a intentarlo nuevamente, Light Off, Enter, designe la capa que va a desactivar. Ahí está, le doy clic y se desactivan las cotas. Muy bien, pues resulta que hay otro comando que me permite activar todas las capas que estén desactivadas y es el comando Light On y todas las capas se vuelven a activar. Muy bien, hay otro comando que es el comando Light ISO. Vamos a activarlo, Light ISO, Enter, y voy a seguir bueno, voy a seleccionar la capa de muros y le digo Enter y todas las capas se apagan y solamente queda encendida la capa que yo seleccioné, que es la capa de muros. Bueno, el comando contrario a este sería Light Uniso, Light Uniso, Enter, y automáticamente se encienden todas las capas. Bien, con Light ISO yo podría seleccionar muros y columnas. Por ejemplo, vamos a acercar acá, aquí, perdón. Y le digo Enter y quedan encendidas los muros y las columnas. Entonces fíjese que esto lo hice intencionalmente. Resulta que estos elementos, esto es una cota, todos lo sabemos, pero está en la capa muros. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a seleccionarlos, estos elementos que son cotas, voy a seleccionarlos todos y voy a cambiarlos de capa. ¿Cómo los cambio de capa? Los seleccioné, despliego y lo paso a la capa acotación. Obviamente me dice que uno o más objetos se han desplazado a una capa que está inutilizada o desactivada. Yo le digo que cerrar porque eso es lo que yo quiero. Y así con estos otros elementos que no hacen parte de los muros, como aquí vemos mascotas y demás. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que para encenderlas nuevamente decimos Light Uniso, Enter, y vuelvo a encender todas las capas. Muy bien, ahora bien, yo puedo decirle Light ISO, Enter, y antes de designar las capas, yo le puedo decir parámetros o decirle PA, Enter. Y él me pregunta que qué quiero hacer con las otras capas, que si las quiero desactivar o si las quiero bloquear y difuminar. Entonces yo le voy a decir bloquear y difuminar. Entonces indique el valor del difuminado de 0 a 90. Entonces le voy a decir 90. Enter. 90. Enter. Y voy a seleccionar las capas que voy a aislar. Entonces voy a aislar los muros y voy a aislar las columnas. Aquí tengo siempre problemas. Enter. Y todas las capas quedaron difuminadas. Ahí se alcanzan a ver. Y solo los muros y las columnas quedaron visibles totalmente.
Bien, entonces recuerde que con Light Uniso todas las capas se visualizan nuevamente. Bueno, si usted usó Light ISO, Enter, y le dice parámetros, PA Enter, vuelva a seleccionar desactivar, que es lo que yo uso, y voy a decirle aquí desactivar para que cuando yo vuelva a usar el comando las capas no me queden, digamos así, a un 90% de visibilidad, sino que me queden totalmente desactivadas, que es como yo las uso. Bueno, para los que son más veteranos en el uso del AutoCAD, algunos voy a usar este comando Classic Layer. Este comando me muestra el cuadro de capas como era antiguamente, ¿no? En las versiones 14 y 12 y demás. Pero bueno, eso es solamente como por historia. Muy bien. Eh, si yo le digo el comando, eh, vamos a ver, el comando copy to layer, enter, designe los objetos que va a copiar. Bueno, muy bien, entonces yo voy a seleccionar, por decir algo, este eje. Voy a decirle enter. Y ahora voy a seleccionar la cota. Entonces fíjese que este comando, perdón, le di escape, voy a repetir copy to layer. Bien, selecciono el eje, enter, porque ya no hay más selección, selecciono la cota, enter. Y fíjese que ahora el eje pasó a la capa de cotas, pero yo lo voy a tomar, lo voy a desplazar y me voy a dar cuenta que lo que hay ahí es una copia. El original sigue estando en la capa ejes, mientras que la copia está en la capa acotación. Muy bien. Entonces ahora vamos a usar el comando lightcurve. Lightcurve. Muy bien. Vamos a mirar, selecciono. Bueno, ahora voy a seleccionar este eje, le digo Enter y él se pasa a la capa actual. Fíjense que la capa actual es columnas y este eje se pasa a la capa actual. Por ejemplo, si yo digo nuevamente Light Curve, recuerden que puedo seleccionar varios objetos a la vez, ¿no? Entonces voy a seleccionar esta cota y voy a seleccionar este otro eje. Le digo Enter y los dos se pasaron a la capa actual. Muy bien, voy a darle Control Z y Control Z para volver al estado natural. Muy bien, ahora voy a usar el comando Lidl, Enter, y voy a seleccionar, por ejemplo, bueno, voy a seleccionar los ejes. Le digo aquí, clic, y todos los ejes se desaparecieron. Voy a decirle Enter y me dice que si quiero continuar. Voy a decirle que sí y notemos que aparte de que los ejes desaparecieron, desapareció la capa de ejes. La capa de eje ya no está. ¿Ven? Entonces con Lidl no solo se suprimen los objetos, sino que también se suprime la capa. Bueno, bien. Pues vamos a darle aquí Control Z para regresar y que ya tengamos nuevamente nuestra capa de ejes. Aquí está. Esta es nuestra capa de ejes. Eso es el comando Lidl. Ahora hay un comando que lo que hace es congelar y descongelar los objetos. Entonces, por ejemplo, si yo digito Light FRZ y selecciono, por ejemplo, las cotas, entonces estos objetos, digamos, están congelados, Enter, pero la capa sigue existiendo y aparece como congelada. ¿Ven? Muy bien, y si yo quiero volverlos a activar, le digo, voy a darle aquí, escape aquí, le digo live, perdón, live, THW. ¿Listo? Y a ver qué pasó. Tal vez lo hice mal. Live THW.
y ahí aparecieron nuevamente las capas, Light THW. Bueno, bien, vamos a decir que la capa columnas es la que está en uso. Entonces voy a digitar Light M Curve, Enter. Entonces voy a darle clic en las cotas y automáticamente la capa de cotas es la que se pone activa. Así de sencillo, Light M Curve. Y ahora si yo por ejemplo le digo Light, bueno, voy a darle aquí escape, perdón, Light M RG, Enter, yo puedo designar un objeto para fusionarlo con otro. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar las columnas, Enter, y lo voy a pasar a los muros, Enter. Entonces, si le digo, ¿desea continuar? Sí. Entonces se fusionaron, y aparte de que se fusionaron, la capa de las columnas desapareció. Bien. Bueno, control Z para volver al estado natural. Bueno, ya nos quedan dos comandos por mirar, son muy sencillos. El uno es Light Wall, Enter, y con Light Wall hay algo muy particular. Entonces, por ejemplo, si yo le digo 0, él me muestra lo que está en la capa 0. Si yo le digo 1, me muestra lo que está en la capa 1, lo que está en la capa de muros, puertas y ventanas. Me permite hacer como caminar por cada una de las capas y me va mostrando qué hay en cada capa. Eso es con Light Wall. Pero una vez que yo lo cierro, otra vez el dibujo vuelve a su estado natural. Bien, ahora lo que sigue es el último comando que vamos a ver, que es renombrar. En inglés, rename. Y por ejemplo, digamos aquí, en este caso funciona con tipos de línea, con estilos de texto, en fin, pero lo vamos a usar para las capas. Entonces, por ejemplo, digamos, nuevamente es para cambiarle el nombre. Esta capa, que ya le habíamos cambiado el nombre, ¿recuerdan? Se llamaba capa 2 muros, ahora se va a llamar solamente muros. Le digo aceptar y ahora mi capa que se llamaba 2 muros, ahora se llama muros. Pues bien, voy a volverla al nombre original y le voy a decir renombrar, Enter, y voy a volverla a seleccionar, ¿no? Entonces se llama muros y le voy a poner 2 espacio muros. Bueno, aceptar, y ahora esta capa vuelve a aparecer y se llama la capa de muros. Bien, bueno, pues para este curso lo que tenemos que hacer es dibujar una planta de un piso. La vamos a ir dibujando. Ya podemos dibujar muros, ya podemos dibujar columnas, ya podemos ponerle sombreado. Y en las siguientes clases miraremos los textos, miraremos la acotación y miraremos el tema de la impresión. Bueno, espero que sea de gran utilidad y que disfruten de este curso que están haciendo.